De la generación espontánea a la biogénesis. La información en el diseño de los seres vivos. El átomo se compone mayormente de vacío. Hola, buenas noches. Hoy os quiero hablar sobre la generación espontánea de los seres vivos y de la biogénesis. La generación espontánea de los seres vivos es una teoría que surge en la antigua Grecia y se da hasta finales del siglo XIX. Es una teoría que habla de cómo los seres vivos surgían de la materia inerte simplemente porque sí, de forma natural. Mediante propiedades que tenía la materia inerte, como pueden ser la humedad, el calor, etcétera. Y de cómo ya a finales del siglo XIX pasamos de esa teoría a la teoría de la biogénesis, que nos dice que un ser vivo solo puede proceder de otro ser vivo. Pero antes de hablar de esta segunda parte del contenido, me gustaría también comentar una cosa que me ha indignado bastante, que no tiene nada que ver con el tema de la biología, que es una cosa que le ha pasado al youtuber Rescue You, que resulta que ha estado en una manifestación de gente roja fanática, la mayoría de ellos viejos, boomers, eh, y él iba allí para hacer una entrevista, ¿no? Para procurar entender por qué esa gente defendía, pues eso, la dictadura en Cuba. Y se ve cómo le rodea una serie de viejunos que tienen ya un pie en la tumba, con la cara caída, arrugados, sin pelo en la cabeza, más muertos que vivos, y no le dejan hacer su trabajo, y súper violentos, súper violentos. Y nada, me gustaría mostraros unas imágenes. Mira, un momentito, lo voy a poner desde el principio. Mirad el viejo, otro viejo con boina, el viejo calvo, los boomers estos dando por saco, agresivos, cortando la vía pública para que este hombre no pueda pasar y hacer sus entrevistas, entrevistar a quien le dé la gana. Y nada, esto da mucho coraje, la verdad, porque imaginaros que yo fuera una roja de estas, ¿no? Y a mí me apetece que Rescue You o quien sea me haga una entrevista. ¿Tú quién eres para decirle que él no puede estar ahí y que me haga una entrevista a mí? O sea, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿El dueño de la calle? ¿Quién eres tú, viejuno? ¿El dueño de la calle eres tú? Bueno, pues nada, dicho esto, voy a hablaros del contenido de la segunda parte del vídeo de ayer, que es muy interesante porque pienso que es muy importante también conocer un poquito de ciencia y salir un poquito de toda esta crispación de la política que los rojos provocan mucha crispación. Y nada, por eso quiero también meter otro tipo de contenido en mis vídeos. Así que nada, voy a subir la segunda parte. Un besito y espero que os guste. Bueno, pues la generación espontánea es una teoría que es muy antigua, surge en la antigua Grecia y está hasta finales del siglo XIX. Y sostiene que la vida surgía de la materia inanimada mediante unas ciertas propiedades que tiene la materia inanimada, como es, por ejemplo, la putrefacción, la humedad, el calor, en fin, una serie de propiedades que hacía que de la materia inerte surgiera la vida. Por ejemplo, eh, que de los trapos sucios y viejos surgieran ratones de forma espontánea, que de un cadáver surgiera gusanos de forma espontánea. Y es la diferencia con la biogénesis,
que demostró que la vida solo puede surgir a partir de la vida, que un ser vivo solo puede surgir a partir de otro ser vivo. La generación espontánea, también llamada autogénesis, se basa en eso, en que la materia orgánica o la descomposición de la misma puede generar vida por sí misma. Ejemplo histórico, pues lo que yo he dicho, los ratones a partir de la ropa sucia, las larvas de la carne podrida, y los defensores de esta teoría eran Lucrecio, que es el autor del que yo hablé ayer. Aristóteles también creía en esta teoría. Y la biogénesis es una teoría que dice que un ser vivo solo puede proceder de otro ser vivo. Y eso se demuestra con el método científico. El fundamento se basa en que la célula es la unidad de vida y solo proviene y solo puede provenir de otra célula. Una célula solo puede provenir de otra célula. La evidencia más clara de esto la da Louis Pasteur mediante unos matraces con cuellos de cisne que demuestra que la vida solo procede de otro ser vivo, no de la materia inorgánica. La biogénesis se convirtió en un pilar de la biología moderna, descartando definitivamente la generación espontánea de organismos complejos y microorganismos. El experimento que hizo Louis Pasteur para demostrar que la materia inerte no generaba vida alguna consistía en que hirvió caldos nutritivos para esterilizarlos. Total, que ahí no podía haber ningún ser vivo. Y estos caldos estaban en unos recipientes que tenían un cuello curvo, que permitía el paso del aire, pero los microorganismos se quedaban atrapados en el cuello y no podían acceder al interior. Al no descomponerse el caldo, demostró que la vida procede de otra vida. Recordemos que el caldo estaba esterilizado. Pasteur utilizó matraces de vidrio con cuello largo y curvado en forma de S, en forma de cisne. El procedimiento consistía en que virtió caldo de carne y lo hirvió para esterilizarlo y eliminar los microorganismos persistentes, y el resultado fue que el aire entraba, pero las partículas de polvo y los microorganismos que hubieran en el aire no podían acceder, puesto que quedaban atrapados en el cuello del recipiente, y el caldo permanecía estéril. Entonces, ¿qué hizo también? Al romper el cuello o inclinar el matraz para que el caldo tocara el polvo que se había quedado en el cuello del recipiente, este se contaminaba rápidamente con microorganismos. Conclusión: los microorganismos no surgen espontáneamente del caldo de cultivo, de la materia inerte, sino que son transportados por el aire y se depositan en el medio de cultivo. Este estudio asentó la base de la microbiología moderna y la esterilización. Esto lo estoy leyendo yo aquí por internet, que como veis la información es muy fácil de acceder a ella. Pero claro, evidentemente la lógica nos dice que en algún momento los primeros seres vivos tuvieron que surgir de algo inerte, pero esto no tiene nada que ver con la generación espontánea, de que un ser vivo surja espontáneamente de los trapos sucios, de las materias de descomposición, y que surjan seres complejos como una larva, como un ratón, y que surjan así. Pero sí, un momento, el origen de la vida tuvo que tener un momento, en algún punto, en el que surgiera de la materia inerte. Y vamos a ver esto también, que es muy interesante. Os lo pongo. El primer ancestro común se lo conoce con la sigla LUCA, que es una sigla en inglés, que quiere decir Last Universal
Common Ancestor. Y lo digo en español porque a mí me enseñaron a hablar tal como escribo y escribir tal como hablo. No voy a ponerme a poner acentitos ni nada. Y es una pieza clave para entender la historia de la vida en la Tierra. En la tierra. Lucas no es un ser vivo único, específico, digamos que es el tronco eh, mm, de donde parte el tronco común que englobará a muchos antecesores parecidos entre ellos. Lucas se le llama a todo este conjunto de donde parte todos los seres vivos del planeta. Eh, entonces, sería como el nudo del tronco del cual, dice aquí, del cual salen las tres ramas principales de la vida, las bacterias, las arqueas y las eucariotas, ¿vale? Que son células. Son células y de ahí ya pues las células se van uniendo otras con otras y ya los seres vivos se van haciendo más complejos hasta dar lugar a nosotros que tenemos billones de células unidas entre sí. La edad de este tronco celular común llamado Luca se estima que vivió en torno a 3.500 o 4.000 millones de años atrás. ¿Dónde se originó? Se cree que se originó en las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, en un ambiente sin oxígeno y muy rico en minerales. Eh, bueno, dice aquí, ¿cómo se sabe que existió este ancestro común de todos los seres vivos? Evidentemente no hay un fósil de este ancestro en común, de todos nosotros, porque para empezar, una célula no tiene huesos, una célula no deja huella porque no tiene el peso suficiente para dejar huella. Entonces, ¿cómo se sabe? Eh, pues se sabe básicamente por el código genético que tenemos todos. Todos usamos dos códigos genéticos, el ADN y el ARN. Los aminoácidos, todos construimos proteínas de la misma forma. Y por el ATP, que es la moneda energética para obtener energía, adenosintrifosfato. Se cree que Luca era un organismo celular que comía hidrógeno y dióxido de carbono para sobrevivir. Y a través de la huella genética de los seres vivos es como se llega al, a la conclusión de que Luca existió. Pero bueno, antes de Luca, que era el ancestro común, que era un entorno, o sea, líquido envuelto en una membrana, ya con una estructura bastante compleja, antes de Luca existió, y no sé si lo vais a creer o no, pero siempre podemos ir más atrás. El antepasado de Luca, nuestro ancestro común, tuvo que ser necesariamente lo que decimos una pompa de jabón. ¿Esto qué es? Pues un entorno líquido envuelto en una membrana de grasa aceitosa, porque es una pompa de jabón básicamente. Y la idea de que la vida se originó por una pompa de jabón, entre comillas, es una metáfora científica válida que hace referencia a la teoría de las protocélulas o vesículas lipídicas, las cuales se comportan de manera similar a las pompas de jabón. Así que cada vez que hagáis una pompa de jabón, eh, mm, no veáis simplemente una pompa de jabón, sino que veáis el posible origen de un ser vivo, que evidentemente evolucionará al cabo de miles y miles y miles de años. Pero ese sería el origen de Luca, nuestro ancestro común, una especie de pompa de jabón. Esta teoría sugiere que los primeros precursores de la vida no fueron células complejas, sino burbujas microscópicas de grasa, lípidos, que probablemente se originaron también en las fuentes hidrotermales. En las fuentes hidrotermales, con el aire
y tal que sueltan esas fuentes hidrotermales, pues se generarían burbujas y estarían en el agua flotando y encapsularon moléculas y esas burbujas encapsularon moléculas orgánicas en el océano, moléculas orgánicas de grasa, lípidos. Burbujas como contenedores. Las membranas de las células actuales están compuestas por lípidos, como bien sabemos, grasas. En la Tierra primitiva, ácidos grasos simples pudieron autoensamblarse para formar vesículas o burbujas al chocar contra rocas o al formarse por la espuma de mar, por ejemplo. Encapsulamiento y metabolismo. Estas burbujas protocélulas funcionaron como un entorno protegido donde las moléculas autorreplicantes como el ARN pudieron concentrarse y evolucionar. Teoría de las burbujas. El geofísico Louis Lerman propuso que burbujas en la superficie del océano y aerosoles atmosféricos atraparon materia orgánica que al explotar en la atmósfera fueron alteradas por la radiación solar y rayos y al caer nuevamente como lluvia generaron la química necesaria para la vida. Bueno, esto es una teoría, pero está claro que una célula es un entorno líquido envuelto en una membrana. Una membrana es lo que separa un ser vivo de un ser inerte. Lo separa una membrana. Y, y bueno, pues de ahí surgiría Luca. Tenemos que tener en cuenta que los virus aquí irían por otra manera. Vamos a verlo aquí, si los virus pueden proceder de Luca. Bueno, antes de nada tenemos que decir que los virus son unos seres que han dado muchos quebraderos de cabeza a los biólogos, están entre la vida y la muerte. No tienen metabolismo. Su, eh, su, su metabolismo es un metabolismo indirecto. Utilizan las células huésped para hacer copias de sí mismos. Entonces, eh, algunos virus pueden tener membrana externa que se llama envuelta vírica y está constituida por una doble capa lipídica, pero se la toman de la célula huésped. Y hay otros virus que son virus desnudos que carecen de membrana, simplemente es un ADN, un ARN desnudo. Los virus, lógicamente envueltos, son más sensibles al detergente y el calor, ya que esta capa ayuda al virus a infectar nuevas células. Entonces, no es probable que vengan de este ancestro común de todos los seres vivos, los virus van aparte. La hipótesis más aceptada, según pone aquí, es que los virus no proceden de este ancestro común llamado Luca, sino que surgieron al mismo tiempo que las primeras células primitivas o incluso antes. Por tanto, virus y células han coevolucionado juntos desde el principio de la vida. Pone aquí también que Luca era presa de los virus. Se cree que Luca, a pesar de ser el ancestro de todo el árbol de la vida celular, ya estaba infectado por virus o agentes moleculares similares a virus. Y bueno, se sabe también evidentemente que los virus están muy relacionados con la célula a la cual infectan. Es decir, virus y bacterias, células simples, bacterias, arqueas, bueno, vamos a decirlo bien, procariotas, arqueas y eucariotas han evolucionado juntos. Los virus, junto con las células, junto con las primeras células, han evolucionado juntos. No se sabe cómo, es un misterio. Pero bueno, a lo que íbamos. La teoría de la biogénesis nos dice que un ser vivo procede de otro ser vivo.
Y aquí tiene mucho que ver en esta teoría científicamente comprobada que la información genética que tienen todos los seres vivos es muy importante para que un ser vivo pueda dar lugar a otro ser vivo, es decir, se pueda reproducir. Los seres vivos contienen una información sin la cual los seres vivos no podrían hacer copias de sí mismos. ¿Esto qué quiere decir? Esta teoría. Esta teoría a muchos científicos le explotó la cabeza porque, claro, sugería la existencia de un Dios creador, porque si tenemos información, ¿quién ha puesto esa información ahí? En los seres vivos. Y la teoría de la generación espontánea en la que creía Lucrecio, como era toda una combinación de átomos así por azar, de la que surgían seres vivos, no se tenía en cuenta la complejidad de los seres vivos, sino que simplemente surgían por azar y que era lo más natural del mundo, pues excluía a un Dios creador. Era simplemente, pues como dijo Darwin, que todo surge por el azar y por la selección natural, digámoslo así. Pero esto es muy importante porque la biogénesis nos da ya una idea de que algo hay, de que no todo es material, porque ¿quién ha puesto esa información? Ese ADN, ese ARN en los seres vivos. Y aparte, en biología hay también una pregunta que es como la del huevo y la gallina, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues los biólogos dicen, ¿qué fue primero? ¿El ADN, el ARN o la proteína? ¿Y esto por qué se dice? Porque si que la enzima no deja de ser una proteína, no se puede sintetizar el ADN. Y sin ADN no puede haber ARN, pero el ARN es necesario para que también se sintetice la proteína. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero de esas tres moléculas? O se dieron las tres juntas. Y, si, y de darse las tres juntas, ¿cómo encajaban entre ellas? Para hacer una maquinaria perfecta entre ellas. Es muy raro, ¿no? Es muy raro todo. Pues así estamos todavía. Y nada, pues ahora os voy a hablar del átomo. Lucrecio creía que los átomos eran estructuras sólidas tridimensionales. Eh, pero bueno, la ciencia ya demostró que en el átomo hay entre el núcleo y los electrones hay una distancia abismal. Hay una distancia que poniendo la escala, yo ayer dije que era como poner una pelota de fútbol en un estadio de fútbol y poner el electrón en la última grada, pero no. Es como poner una canica en mitad del campo de fútbol y en la última grada estaría el electrón dando vueltas alrededor del núcleo. O sea, fijaros el espacio tan grande que habría desde esa canica hasta esa última grada y todo es vacío. Entonces, eh, lo que Lucrecio, claro, porque en aquella época no había técnicas científicas, ni había microscopios atómicos, ni había nada. Entonces, todo lo que pensaba del átomo provenía pues de reflexiones filosóficas, de observaciones en la naturaleza, pero tú no podías analizar la naturaleza a nivel microscópico y más a esas escalas tan diminutas. Entonces, sí es verdad que si nos volvemos a centrar en el tema de Lucrecio, él decía que los átomos tenían diferentes formas. Eso es verdad. Los átomos, eh, aunque él creía que eran estructuras sólidas, las estructuras sólidas serían las partes subatómicas que no se pueden dividir en otras más pequeñas, pero sí es verdad que cada átomo tiene sus orbitales y sus formas más angulosas, más regulares, menos regulares y tal.
a pesar de que él creía que eran estructuras sólidas. Y, y bueno, esto sí le daría la razón, como no, a este gran pensador, a este gran sabio, de que dependiendo de la estructura de los átomos, pues se combinan mejor, se combinan peor, eh, nos da un sabor más agrio al paladar, un sabor más dulce, dependiendo de las características de los átomos. Y bueno, otra cosa curiosa de los átomos, que al tener esa gran cantidad de vacío, ustedes tenéis que pensar que nosotros estamos formados por billones y billones de átomos, que continuamente eh, 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 mm, se van quitando de nuestro cuerpo, vienen otros a través de la alimentación y así es como mantenemos la forma. En realidad, tampoco es que seamos los mismos átomos siempre, nuestra estructura se mantiene, nuestra forma, pero los átomos de nuestro cuerpo va cambiando. Son los átomos que tomamos a través de los alimentos, son átomos que nos llegan a través de la respiración, y continuamente estamos renovando nuestros átomos, nuestros millones de millones de millones de átomos continuamente se van renovando, pero no dejamos de ser nosotros. Nuestra conciencia es la misma, a pesar de que continuamente estamos cambiando. Esto es muy curioso también. Y pensar también una cosa, si en el átomo el 99% del átomo es vacío, si se lograra juntar los electrones con el núcleo, acercarlos, nuestro tamaño sería diminuto. Lo tengo aquí y os lo voy a leer cómo sería nuestro tamaño si consiguiéramos acercar los núcleos de nuestros átomos, de los que estamos hechos, con los electrones de estos mismos átomos. Mira, dice, por ejemplo, en una información que tengo aquí, ¿no? Dice, si se eliminara todo el espacio que media entre el núcleo de todos los átomos y los electrones que giran a su alrededor, nuestro cuerpo se reduciría a menos del tamaño de un alfiler. Nuestro cuerpo está compuesto casi por completo de espacio vacío, en un 99,99 periódico puro de, de espacio. O sea, es que es increíble. En un 99,99% de ese espacio. Es increíble. O sea que el 99,99 periódico puro por ciento de ese espacio es puro vacío. O sea, es increíble esto. Y nada, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y, y nada, que la vida es muy compleja, que no creer en Dios es muy absurdo porque algo tiene que haber, evidentemente. Hay cuestiones como la información genética, que es información. La información no está por azar. Es como un libro de instrucciones, tú no lo puedes poner, tú no puedes hacer un libro de instrucciones de una máquina por azar, es imposible. Y preguntas como qué fue primero, el ARN, el ADN, la enzima, cómo evolucionaron los virus, cómo evolucionaron las células, cómo las células al evolucionar decidieron unirse entre sí para crear estructuras muy complejas y que cada grupo celular hiciera una determinada función para lograr un mecanismo perfecto. Son preguntas que si eres biólogo, sabes un poco de ciencia, te acercan más a Dios que al ateísmo. Y dicho esto, un besito y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego, chicos.